Buenas tardes, soy Vania Granich. Esta es otra de mis actividades de video para la Universidad UTEL y estamos en la materia de títulos y operaciones de crédito. Voy a hablar sobre una jurisprudencia sobre un cheque, el protesto de un cheque. Es de la primera sala. La fuente es del Semanario Judicial de la Federación. La publicación es del viernes junio 17 de 2016 en materia de lo civil. La tesis es la primera, diagonal J.14, diagonal 2016, 10A. Cheque, requisitos para tenerlo por protestado. La Ley General de Título y Operaciones de Crédito. Un momentito. Estoy aprendiendo video también. Dice así: la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone en los párrafos 3º y 4º del artículo 190 que si el cheque se presenta en cámara de compensación y el librado rehúsa total o parcialmente su pago, la cámara certificará en el cheque dicha circunstancia y que el documento fue presentado en tiempo. Esta anotación hará las veces del protesto. Además, dispone que la anotación que el librado ponga en el propio cheque de que fue presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los mismos efectos del protesto. Por ende, una correcta interpretación de los citados párrafos conduce a estimar que para satisfacer los requisitos del protesto en un cheque es suficiente que en el referido título de crédito o en hoja anexa a este aparezca el sello impreso o la anotación que estipule que el cheque fue presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente por el banco librado o por la cámara de compensación, sin que se imponga alguna otra formalidad específica como la prevista en el artículo 148 de la referida ley. Primera sala. Contradicción de tesis 360 diagonal 2014, suscitada ante el Tribunal Colegiado de Materia Civil y Administrativa del 14º Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado de Materia Civil del Sexto Circuito, 20 de enero de 2016. La votación se dividió en dos partes. Mayoría de 4 votos respecto a la competencia. Disidente, José Ramón, bla, 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 el nombre, ¿no? Unanimidad de 5 votos de los ministros Arturo Saldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cosío Díaz, Jorge Mario Pardos Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en cuanto al fondo. Ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria, Gabriela Eleonora Cortés Araujo. Tesis y o créditos correspondientes. El Tribunal Colegiado de Materia Civil y Administrativa del 14º Circuito, al resolver el amparo directo 358, diagonal 2014, sostuvo que para acreditar la presentación en tiempo de un cheque con efectos de protesto, se haga constar la presentación en tiempo y la subsecuente causa de devolución de este título crediticio, que permitan comprobar que fue presentado para su cobro dentro del plazo señalado legalmente para ello, sin que se requiera de alguna otra formalidad específica. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 144, diagonal 1995, dio origen a la tesis sexta, segundo, punto 12, de rubro protesto requisito del visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, tomo 1, junio de 1995, página 506, registro digital 205056. Tesis jurisprudencial. El viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 en el Semanario Judicial de la Federación y por ende se considera de aplicación obligatoria para el lunes 20 de junio de 2016 para los efectos previstos en el punto 7º de Acuerdo General Plenario 19/2013.
Y bueno, porque estamos aplicando lo que es para los cheques en esta materia, puedo compartir también, un momentito por favor, que de qué forma un abogado le ayuda, de qué forma puede ayudar al abogado a conocer las normas especiales de un cheque y pagaré. Bueno, pues con asesoría legal, un abogado debe ser capaz de asesorar a sus clientes sobre las implicaciones legales de emitir un cheque o pagaré. Esto incluye entender los requisitos formales, las consecuencias de incumplimiento y las acciones legales que pueden derivarse de la falta de pago. También con la prevención de litigios, al conocer las normas, el abogado puede ayudar a sus clientes a evitar situaciones que puedan llevar a conflictos o litigios. Por ejemplo, puede aconsejar sobre la correcta redacción y emisión de estos documentos para que sean válidos y ejecutables. La defensa de juicios. Si un cliente se enfrenta a un juicio relacionado con un cheque o pagaré, el abogado necesita conocer las normas para poder defender adecuadamente los intereses de su cliente, ya sea en la calidad del demandante o demandado. La negociación. El abogado deberá estar informado y puede negociar mejor en nombre de su cliente, ya que entiende las implicaciones de los términos y condiciones de los títulos de crédito. Y el conocimiento de sanciones. Es importante que el abogado conozca las sanciones que pueden derivarse de la emisión de cheques sin fondos, como las consecuencias penales y civiles, para poder informar a su cliente sobre los riesgos involucrados. Como abogado, ¿qué le recomendarías a tu cliente si quisiera liberar un cheque sin fondos para salir del paso de su deuda? Bueno, pues hay que evitar la emisión. Lo más recomendable es que el cliente no emita un cheque sin fondos, ya que esto puede llevar a consecuencias legales graves, incluyendo sanciones penales. Alternativas de pago. Sugerirse que utilice otros métodos de pago que no impliquen riesgos legales, como transferencias bancarias o pagos en efectivo si es posible. Ajustar la situación financiera. Si el cliente está en una situación temporal de falta de fondos, podría ser mejor busque una solución financiera como un préstamo o un acuerdo de pago con el beneficiario del cheque, que sería lo ideal. La comunicación con el beneficiario. Siempre la comunicación es lo más importante. Si el cliente ya ha emitido el cheque y no tiene fondos, es aconsejable que se comunique con el beneficiario para explicar la situación y buscar una solución amistosa, como un nuevo acuerdo de pago, y conocer las consecuencias, informarle de las posibles consecuencias legales de emitir un cheque sin fondos, incluyendo la posibilidad de ser demandado y las sanciones que esto conlleva. Es fundamental actuar con responsabilidad y ética en el manejo de títulos de crédito para evitar problemas futuros. Entonces, yo hice una investigación, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una asesoría legal? Un abogado debe ser capaz de asesorar a sus clientes sobre las implicaciones legales de emitir un cheque o un pagaré. Esto incluye entender los requisitos formales, las consecuencias de incumplimiento y las acciones legales que se pueden derivar de la falta de pago. El estudio de la normativa, la identificación de los requisitos formales. ¿Cuáles son los requisitos formales? Para el cheque, la mención del cheque, el nombre del librado, la orden incondicional de pagar, el lugar y fecha de emisión, el monto y el número y letras, y la firma del librador. Para el pagaré, la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pago, la fecha del lugar de emisión, el monto a pagar y la firma del suscriptor. ¿Cuáles son las consecuencias legales de incumplimiento? Hay que informar al cliente sobre las consecuencias y en caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el cheque o pagaré. Esto incluye la posibilidad de que el beneficiario incida acciones legales para exigir el pago. Las sanciones penales que pueden derivarse de la emisión de un cheque sin fondos pueden incluir multas, incluso la prisión en algunos casos. Acciones legales derivadas.
Hay que explicarle de las diferentes acciones legales que pueden derivarse de la falta de pago, como el protesto del cheque, la demanda por incumplimiento de contrato y las implicaciones de un juicio cambiario. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas? Pues para evitar problemas como asegurarse de tener fondos suficientes en la cuenta, considerar alternativas de pago y si no se cuenta con fondos necesarios, y mantener la comunicación abierta con el beneficiario. La documentación es algo muy importante, igualmente asistir al cliente con la correcta redacción y formalización de los documentos, asegurándose de que cumplan con todos los requisitos legales y que reflejen adecuadamente la intención de las partes. Y dar un seguimiento, apoyo y seguimiento continuo, especialmente si surgen problemas relacionados con el cheque o pagaré, para ayudarle de la mejor manera posible. Vamos a ahondar en el punto donde dice cuáles son acciones legales derivadas. El protesto de un cheque. El protesto es una acción formal que se realiza cuando un cheque no es pagado. Este procedimiento es necesario para conservar las acciones cambiarias. El tenedor del cheque debe protestar el documento dentro de los plazos establecidos por la ley, generalmente dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de presentación. El protesto puede ser levantado por un notario público o por un funcionario autorizado y debe dejar constancia de que el cheque fue presentado y no pagado. Demanda por incumplimiento de contrato. Si el cheque o pagaré no es pagado, el beneficiario puede presentar una demanda por incumplimiento del contrato. Esto implica que el beneficiario busque que el deudor cumpla con la obligación de pago establecida en el título de crédito. En este caso, el demandante puede solicitar el pago del monto adeudado, así como los intereses y gastos de cobranza. Acción cambiaria. La acción cambiaria es el derecho que tiene el tenedor del título de crédito, cheque o pagaré, para exigir el cumplimiento de la obligación de pago. Esta acción puede ejercerse contra el librador, los endosantes y los avalistas. Dependiendo de la situación, el tenedor podrá optar por una acción cambiaria directa contra el librador o una acción cambiaria en vía de regreso contra los endosantes y avalistas. Acciones penales. En algunos casos, la emisión de un cheque sin fondos puede constituir un delito, lo que puede dar lugar a acciones penales. Este puede incluir la denuncia ante las autoridades competentes, lo que podría resultar en sanciones penales para el librador, como multas o incluso la prisión. Acciones de cobranza. El beneficiario también puede optar por iniciar acciones de cobranza extrajudicial que implican la gestión de cobro a través de cartas, llamadas telefónicas o la contratación de agencias de cobranza antes de proceder legalmente. Caducidad y prescripción. Es importante mencionar que las acciones cambiarias están sujetas a plazos de caducidad y prescripción. Por ejemplo, la acción cambiaria prescribirá en 6 meses a partir de la fecha de vencimiento del cheque o pagaré, lo que significa que el tenedor debe actuar dentro de ese plazo para poder exigir el pago. Cada una de estas acciones tiene sus propios procedimientos y requisitos legales, por lo que es fundamental que el abogado asesore a su cliente sobre la mejor estrategia a seguir en función de las circunstancias específicas del caso. Para mi siguiente video espero poder investigar sobre los tipos de pagos que se hacen en la actualidad, que son pues mucho de transferencias bancarias, ¿no? Giros bancarios que se llamaban antes. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Vania Granich. Esta es una tarea para la materia de títulos de operaciones de crédito de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, UTEL. Muchas gracias.